CNN Radio. AM950. 11:15. Está con nosotros Sergio Santos Hernández, el coach, el entrenador del seleccionado argentino de básquetbol. No puedo empezar sin decirte felicitaciones. Es un lugar común, pero déjame que lo recorra. Bueno. ¿Cuándo empieza esto? Buenos días. La verdad, esta renovación de camada empieza un poquito antes quizá, pero el 2015 se empieza a plasmar. Ahí, ¿Preolímpico? Antes, el Panamericano de Toronto, antes. 20 días antes, o sea. Claro. Sí, sí. En realidad hay un acontecimiento en esa preparación y un día me va a decir, no me nombres más, ¿viste? Pero bueno, lo tengo que nombrar. Luis Escola, en la preparación de Toronto, él me dice, bueno, habíamos convenido que él no iba a Toronto, iba directo al preolímpico de México. Él, Nocioni, no me acuerdo qué otro, creo que él y Nocioni nada más. Sí. Se sumaban directo al preolímpico. Al Panamericano íbamos con un equipo que en ese momento tenía 21 años de promedio. Y él me dice, yo le digo, no vas a ir al Panamericano, vas a ir al preolímpico. Me dice, bueno, pero yo quiero entrenar con el grupo del Panamericano también. Viste que es insoportable. Sí, no. Entonces, obviamente, bienvenido. Y él gestiona, esto me lo estoy acordando ahora, la verdad no es un speech que tengo. Él gestiona con Houston Rockets a partir de su paso por ahí, que Houston nos dé los facilities que tienen ellos ahí para el equipo NBA, o sea, y en época de receso de la NBA, y Houston nos da todo eso. Nosotros vamos, estamos 10 días en Houston entrenando donde entrenan los Rockets, con todo el mismo sistema de los Rockets, igual. O sea, empezamos a ver otra cosa, ¿me entendés? Los jóvenes empezaron a ver otra cosa, porque era levantarnos 7:30 de la mañana en el hotel, irnos directamente a la facility de los Rockets, donde nos esperaba el chef de los Houston Rockets con un desayuno. Estos es de color, pero tiene que ver, porque nosotros hacíamos el desayuno, bueno, hoy sería diferente porque están la mayoría de los jugadores con el ayuno intermitente. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Pero ahí todavía estábamos en otra fase y ya terminábamos de desayunar y empezaba el entrenamiento y todo, y digamos, salíamos de ahí adentro 3 de la tarde, con el almuerzo incluido también, hecho por ellos, y ahí empezamos a implementar un poco el tema del entrenamiento único integrado, no sacar los dobles turnos que nos estaban haciendo daño. ¿Y esa es una decisión tuya, hacer el entrenamiento integrado? Sí, porque en realidad yo la empecé a hacer en Brasil, cuando fui en Brasilia en el 2013, o quizá un poquito antes en Peñarol, no me acuerdo. Me empecé a dar cuenta que el doble turno traía, además hablándolo con gente de la salud, ¿no? Claro. Con los médicos, los fisios, el preparador físico, fue curiosidad, porque estaba como impuesto, digamos, ni siquiera lo debatíamos el tema, y empecé a darme cuenta de que los equipos perdían mucha energía, que a la tarde las prácticas bajaban mucho la calidad, o tenías que hacer una práctica muy mala a la mañana para a la tarde tenerlos bien. Además se disocia, ¿no? O se disociaba pesas, pesas trabajo y sin pelota y después con pelota. Sí. Bueno, en el fútbol pasa lo mismo también. Claro, y también era medio irreal, porque si vos vivís en Buenos Aires, un doble turno, claro. ¿Viste? Si no, tenés que poner a todos los jugadores a vivir cerca del predio donde entrenás. Claro. Y bueno, Boca lo ha hecho en su momento, pero Boca, fútbol, digo, no sé si lo sigue haciendo. Me acuerdo que en la época que yo laburé en Boca, los jugadores estaban obligados a ir a dormir la siesta al hotel tal, donde tenían que marcar tarjeta que habían estado ahí y volver, porque si se iban a la casa no volvían más. Capaz que tenés 2 horas a tu casa. Bueno, pero un montón de cosas que yo me di cuenta que no favorecían. Los médicos del oficio me dijeron, mira, gracias a Dios se te ocurrió esto, porque no sabíamos cómo decirle que era una locura lo que estaban haciendo. ¿Ellos querían seguir con el doble turno? No. ¿Quién? ¿Los jugadores? Los jugadores. No, al contrario. No, olvídate. Es como si a vos te dicen que este programa va dividido en 2. Claro. Viste que a las 12 termina una parte y a las 4 de la tarde tenía que venir a hacer la otra parte. Decir, me estás hablando en serio, hagamos otro programa de última. Sí. Y nos empezó a dar muchísimo rédito. Bueno, me parece que fue lo más
sano que hicimos en los últimos años. Y ahí empezó esa historia un poco y eso hizo como que muchos jugadores que estaban ahora, Brusino, Garino, Delia, Campazzo, La Provítola, Vildosa, no me quiero olvidar de algunos, empezaran a ver que había otra manera más profesional de entrenar, ¿no? Con todo el respeto, y porque también yo pertenecía a la otra parte, digamos. Yo también había hecho lo mismo en la Liga Argentina de no serlo, de seguir una línea de de preparación impuesta, andás a saber cuándo. Claro, por inercia. Bueno, es claro, esto, es esto, ¿viste? Es esto y que ahí empezábamos a hablar mucho más del tema alimentación y el tema descanso y el tema preparación y el famoso entrenamiento inteligente o invisible, pero más invisible que inteligente. Y el equipo empezó a tomar unos hábitos, este grupo empezó a tomar hábitos de alto rendimiento. Claro. Que alguna vez yo le escuché decir al preparador físico nuestro, Manuel Álvarez, que es un crack, ojalá un día lo puedan tener también, porque el tipo es un bocho, y él les decía al equipo, cuando teníamos este equipo joven, dice, no se engañen ustedes porque están en la alta competencia, no se crean que son de alto rendimiento, porque pueden ser dos cosas diferentes. Claro. Y es así. En la alta competencia vos estás quizá porque tenés condiciones, porque tenés talento, porque tenés habilidad, porque físicamente sos una bestia, pero de ahí a que vos seas un deportista de alto rendimiento hay un camino muy largo. Y además me imagino que los chicos, al ir descubriendo las propiedades del alto rendimiento, quieren más. Che, ¿cómo es este tema de la alimentación? Y empiezan a buscar en gente que sabe conceptos y recursos para seguir creciendo, ya no desde el soporte colectivo, sino del deseo individual. Ahora quiero más. Tal cual, es contagioso. Y fue lo que pasó, y es lo que pasa. Cada jugador que llega al grupo se contagia de esto, de los buenos hábitos. No digo que en los clubes no haya buenos hábitos, pero el club es diferente, qué sé yo, vos te vas a tu casa, termina el entrenamiento. Viste, en el básquet no hay concentraciones como hay en el fútbol para jugar de local, por lo tanto, hasta el mismo día que vos jugás un partido clave, la final de la liga, vos estás en tu casa hasta el último momento, y qué sé yo, si nadie te enseñó, si no tenés hábitos incorporados, si nunca viste el efecto que provoca el entrenamiento invisible, no lo haces. ¿Y qué viste cuando esta camada empezó a incorporar todo esto? Más preocupados por la alimentación, incluso cambiar el ritmo de no comer 5 veces por día, sino 2, integrar con Paulo Macari todo lo que tiene que ver con la alimentación, el descanso y que sea todo junto y no fragmentado. Después vamos a pasar al juego, al básquetbol, pero ¿qué veías vos cuando estos chicos se transformaban o querían transformarse en atletas de alto rendimiento? Mira, yo obviamente no es mi métier, entiendo lo que puede entender alguien que está todo el día ahí, pero que no estudió para eso, digamos, ¿no? Pero sí lo que puedo asegurar es que aquel jugador que se ordenó en su alimentación y se ordenó o adquirió hábitos de alto rendimiento, tuvo cambios pero increíbles, cosas que yo nunca había visto en jugadores durante mis 30 años de entrenador. Jugadores que alargaron su carrera. Luis. Pero alargó su carrera, vos lo conocés a Luis de toda la vida. Y Luis no era un dichado de virtudes físicas. Y charlé con Luis en el podcast y él me dijo que un médico le había dado 2 años más de carrera. Sí. De hecho era lo que tenía él. Hacia alto nivel era eso. Sí. Y no tenemos que ir a escuela porque que es el nombre propio, digamos, siempre lo ponemos de ejemplo. Vos vas a Paolo Quinteros en Argentina, que incorporó ese mismo sistema hace muchos años y tiene 40 años y vas a jugar contra Paolo y no lo puedes agarrar ni adentro de un baño. Decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Cuántos años que este pibe va para atrás? Cumple, o sea, descumple en lugar de cumplir. Y claro, viste, son increíbles. Y bueno, y Campazzo ahora, que vos ves una foto de Campazzo cuando juega conmigo en Peñarol y parece el hermano. O sea, no es la misma persona. Pablo Prigioni, que yo también terminó de jugar con 40 años casi,
se saca todavía, es ahora entrenador, pero se saca la remera y vos te vas a un baño y no te vea nadie. Te mirás así y decís, no te puedo creer. Y son tipos que lo lograron a través de eso, de la alimentación, bueno, obviamente de agregarle a la alimentación al trabajo, porque tampoco... Si no, por ahí alguno escucha y dice, bueno, ¿qué comes? Voy a comer eso y no, flaco, pero después tenés que hacer algo, ¿viste? O sea, pero sí. Y además que cuando uno se ordena fuera y se ordena internamente, después lo traslada a lo que hace. O sea, vos decís... Era el problema que tenía Facundo Campazo cuando yo lo dirigía en Peñarol y era un nene, 16, 17, 18 años. Y él era un desorden. Facundo era un desastre. Y gran pibe, le gustaba entrenar un montón, pero totalmente desordenado en su vida. Entonces yo le decía siempre, Facu, porque había que motivarlo por el lado del básquetbol, que era su vida, su pasión. Entonces le decía yo, el día que te ordenes afuera o te vas a ordenar adentro, que es tu problema como jugador, que sos un terremoto, o sea que te podías hacer 2 cosas buenas y 3 cosas malas en el mismo tiempo. Y fue lo que pasó. Digamos, vos te ordenás fuera, te ordenás dentro. Empezás a tener valor por el detalle. Y en la comida, en el descanso, viste que ahora tienen el anillo que qué sé yo. Bueno, ahí lo tenemos, muy bien. Muy bien, el anillo o el mismo reloj o cualquier aplicación del celular que si vos querés la ponés abajo la almohada, no sé, que te registra el sueño y el sueño profundo y el REM y esto y lo otro. Y vos decís, yo por ejemplo a veces lo hago para nada. Sinceramente lo hago, a ver cómo dormí hoy. Capaz que lo vuelvo a hacer dentro de un mes. Ellos es todos los días y no duermen 7 horas y media, la pasan mal. Porque dormí mal acá, qué sé yo, capaz que comí muy tarde o no sé. Y bueno, y eso los lleva a otro nivel. Por eso también fue una de las cosas, pero no por la dieta que hicimos en el Mundial, porque eso sería ridículo, pensar que en un mes nosotros, sino porque muchos de ellos ya vienen con estos hábitos. Estamos hablando del 2015, o sea, casi 5 años atrás. Y algunos vienen de antes. Luis viene de antes, en su momento Manu y Prigioni y todos los que nombramos vienen de antes. Son tipos que la vieron y hacen todo con basamento científico. No hacen cosas, bueno, voy a alargar la harina, o voy a alargar el pan. Manu lee 5 libros. Nosotros los mortales decimos... el lunes arranco. Manu, antes de dejar las harinas, lee 5 libros, 3 a favor, 2 en contra. Luis lee otros 5 libros, 3 a favor, 2 en contra, y después de haber leído 2000 páginas, entre los 5 libros toman la decisión. Eso es algo que yo recomiendo, ¿ves? Sí. Cuando vos querés incorporar un hábito de estos que cuestan un montón, comprometete de tal manera, estudialo. Claro. Estudialo, lee informate, porque los que porque muchos lo intentaron y lo abandonaron. Los que no lo abandonaron son los que siguen el día de hoy leyendo y estudiando y sabiendo del tema. De hecho, Campazo hace poco me regaló el libro Cerebro de Pan, que bueno, no sé si ustedes lo conocen, que es un poco el tema de los hábitos alimenticios. Dejás las harinas. Para él es su libro de cabecera. Lees ese libro y no comes un pan más. Y bueno. En un rato vamos a hablar del juego, porque en 2015 se empiezan a sentar las bases de lo que terminamos viendo en el Mundial. Es un proceso largo con una despedida en el medio, porque si bien en 2015 hablamos de un nacimiento, en 2016 hacían cola los norteamericanos para saludarlo a Manu. Se va Manu, se va Noción y se va Carlitos Delfino, y la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿y ahora qué? Pero la reconstrucción había empezado. ¿Te quedas un ratito más? Sí, claro. Está con nosotros el coach Sergio Hernández aquí en la mañana de CNN. Mientras Sergio Hernández le explica a Lucía Weige cómo pasamos de la dieta paleo a la idea de comer todo después del entrenamiento, de entrenarse en ayunas.
Algo que, por supuesto, tiene que hacerse con una buena alimentación a la noche, buen descanso. Bueno, vamos al juego. Toronto 2015, la clasificación en el Preolímpico de México, con Manu en la platea y con Luis y Chapu Nocioni tirando del carro con los otros chicos. Ahí empieza la reconstrucción. ¿Pensaste que iba a ser más difícil, más fácil? Porque ya vos venías detectando esto de lo que hablamos en el bloque anterior. Sí, digamos, yo soy profesional de esto, no me subí a la ola del agujero negro después de la generación dorada. Claro. Porque primero que sería una mentalidad muy pesimista de mi parte, y segundo que vos vas viendo que van apareciendo jóvenes con talento. También sabés que muchos jóvenes que van apareciendo van a desaparecer, o sea, no van a concretar no es desaparecer, pero no van a concretar, no se van a convertir en jugadores internacionalmente buenos. ¿Eso se sabe de entrada? Perdón, mi desconocimiento. No, pero se sabe que ese joven tiene... Vos obviamente detectar talento es parte de nuestro trabajo. Claro, por supuesto. Pero también dejás un margen de error, porque puede haber mucho potencial en un jugador que después no se concreta porque no tiene fortaleza mental para el deporte, o incluso quería ser tan determinante que quería usar dos veces la misma palabra. Te decía, incluso porque no esté comprometido tanto con el deporte, porque tampoco podés obligar a alguien porque tiene condiciones, ¿viste? Claro. A veces decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, no, capaz que le gusta la música, o capaz que no le gusta y está haciendo algo simplemente porque la naturaleza le dio condiciones para hacer esto, y quiere ser ingeniero civil, qué sé yo, ¿viste? Entonces, cuando tienen 18, 19, 17 años, hay que decir, este tiene todo el potencial, vamos a ver qué pasa. Claro. Después, muchos de ellos lo terminaron concretando, ¿no? Estamos hablando hoy de los Gabriel Deck, de Luca Vildosa, de Gabriel Deck, Marcos de Lía, ni hablar Campazo, la Provitro, que ya son un poco más grandes, pero que también en el 2015, estamos hablando de 4 años atrás, estaban en los 22, 23 años, ya eran los jugadores de experiencia del grupo del famoso Toronto 2015. Y yo veía, incluso sigo viendo que hay jóvenes que pueden llegar a mecharse con esta camada y incluso a mejorarla, pero de ahí a pensar en una final del mundo es como aquel que veía jugar a Manu a los 20 y dice, yo sabía que iba a ser 4 veces campeón de la NBA. No, pará, yo lo conozco desde que tiene 5 años, o sea, o yo soy muy mal ojeador, o los demás son todos unos genios. Además, el equipo se clasifica para Río, y Río también es como un cierre. El final de Manu, el final de Nocioni, y para aquel que no estaba tan metido en este proceso que había empezado un año antes, era, fue lindo mientras duró. Claro. Y Atenas 2004, Indianápolis 2002, y la medalla de bronce en Beijing, y la semi de Londres 2012. Bueno, se terminó, Argentina deja de ser potencia, volveremos a pelear por el 8º lugar. Sí, con suerte. Digamos, con suerte, ¿viste? Valorar cada victoria, Uruguay, Brasil. Intentar clasificar a los mundiales, a los Juegos Olímpicos. Sí, es verdad, lo que vos decís es toda la verdad, como también es verdad de que no hay que dejarse llevar por esta cosa de ahora que, esta camada ahora en los Juegos Olímpicos va por la medalla de oro. No, además más difícil el Juego Olímpico. Sí, quizá no se sabe. El equipo juega bien, es una camada que le gusta jugar juntos, que saben jugar juntos, que tienen un deseo, como pocas veces vi un grupo en mi vida, porque es uno de los grandes secretos por los cuales este equipo llegó a la final. Yo a veces hablo como si yo no fuera el entrenador, ¿viste? Como si yo los viera de afuera, porque tampoco me quiero colgar cocardas que no me corresponden, como sí me cuelgo las que creo que me corresponden. Pero este es un grupo bastante especial. De todas maneras, insisto, nosotros jugamos la final del mundo, te lo voy a resumir así, porque algunos no creyeron que nosotros podíamos jugar la final del mundo. Si querés poner el nombre propio, puede ser Serbia, puede ser Francia, que también pensaron esto. Bueno, Argentina ya no es más lo que era. Por lo tanto, el transcurso del partido va a poner las cosas en su lugar. Claro.
Y pasaba el transcurso, y no se dieron las cosas. Y España fue el más inteligente en eso. Sí. Decir, no, pará, acá tiene que haber alguna cosa. Escariolo dijo, los respetamos, les temimos, y por eso les ganamos. Sí, me lo dijo a mí cuando terminó el partido, que estábamos por ir a la premiación. Me dice, es la primera vez que yo veo miedo en mis jugadores. Mirá. Nosotros ejecutamos el plan a la perfección por ese miedo que tenían los jugadores. No querían jugar contra ustedes. Me dice, por eso hubo tanta tensión del equipo. Es un equipo veterano que ya, viste, por ahí no tiene la juventud de que cuando el entrenador habla están todos. Y acá viste, ya te debe mirar Rudy Fernández y dice, ya lo sé, ya sé que este va por izquierda, este va por derecha. Y dice, en este caso dice, nosotros hicimos que la España la rompe toda ese día, más allá, y por eso nos lleva a nosotros a una versión muy chiquita. Ahora, fíjate vos que en otros deportes, sobre todo en el fútbol, el miedo está como subestimado. Cuando vos decís, tememos mucho a este rival, ya la palabra cobarde o cagón aparece. Sí. Y acá no. No. Siempre es un poco necesario el miedo, que uno lo pone como una exageración del respeto. El respeto, digamos, sí, ¿no? sí. Pero algún psicólogo diría, bueno, pero el miedo no es tu enemigo, digamos. Si no tuvieras miedo, te pisarían los autos cuando cruzas la calle. Claro. Uno miraría para los costados, ¿para qué va a mirar si no? ¿Me entendés? Ese miedo que te tiene alerta es beneficioso. Pero bueno, siempre. Pasa que a veces cuando se habla de deporte, todos nos apasionamos tanto de que llevamos, el entorno lleva cosas a lugares que son estúpidos, digamos, ¿no? Y terminamos todos cayendo en eso. Yo recién leía ahí que alguien en un Twitter dice que un diario había titulado que yo había dicho que Maradona era mejor que Messi, qué sé yo, ¿viste? Y que bueno, dale, Franco, qué sé yo, no sé. ¿Cómo sé? O sea, pensé que me había caducado eso ya. Ni sé tampoco ni cuándo lo dije, y depende del contexto y depende de qué estemos hablando, pero entras en eso. Claro, O el otro día que también me preguntaron por quién era el mejor deportista, y yo dije, mira, yo como deportista yo lo imagino a Ginóbili, sinceramente, porque entiendo el deporte de una manera. Sí. Y Maradona, mira, primero Maradona no debería estar en esta compulsa. Claro. Vos me preguntaste por el mejor deportista. Es otra cosa. Maradona ya no puede, ¿no? ¿Viste? Claro. Pero me preguntaba por el deporte, y capaz que también incluso hay algún deportista mejor que Ginóbili. Yo no lo conozco porque no logró ninguna medalla, pero como hábitos de alto rendimiento, como deportista. Ahora, vos me personaje del deporte, pues Maradona. Claro. Pero sobre Messi, sí. ¿Qué crees? Es Maradona. O sea, Maradona es un sustantivo, es un adjetivo, es un montón de cosas. ¿Cuándo empieza a aflorar el estilo de este equipo? Muy particular, con intensidad, con transiciones veloces, con la defensa como marca registrada. ¿Cuándo lo empezás a ver? En las ventanas, a pesar de no poder tener nunca el equipo completo, pero en las ventanas siempre implementamos ese estilo, porque nosotros tenemos una ventaja en Latinoamérica, digamos, que somos un equipo que puede correr a máxima velocidad, puede hacer un juego muy, muy vertical, muy rápido, muy dinámico, etcétera, etcétera, pero a la vez controlado, porque tenemos ese mix, tenemos muchos jugadores jugando en Europa. Y aunque algunos digan no, pero eso sí creo en nuestra esencia sudamericana y un impacto europeo que tenemos de nuestros abuelos, digamos. O sea, me parece que eso también influye. Entonces nosotros somos un equipo capaz de jugar muy rápido, pero a la vez muy ordenado. Y a veces, qué sé yo, otros equipos más caribeños, esos pueden jugar tan rápido como nosotros, pero se tienden al desorden. Por eso pasó Venezuela de ser un equipo caribeño de correr a un equipo que ahora te juega solamente 24 segundos, no encontró el punto medio. Claro. Y después en las ventanas, yo ya clasificados para el Mundial, empecé a hablar con los jugadores, sobre todo con los más referentes, y les hablaba de la idea, y
cuando lo fui a ver a Europa y eso, digo, imagino un equipo haciendo esto, con un bloque alto defensivo, ser un equipo absolutamente molesto en defensa, provocativo, de que no solo nos conformemos defensivamente no nos conformemos con que el otro equipo meta pocos puntos, claro, sino llevarlo a las opciones B, C, si es posible, D, para obligarlo a tener más errores que contra otros rivales, y proponernos a partir de ahí ser el mejor equipo en capitalizar esos errores. No tenerle miedo a la velocidad, confundiéndola esta estupidez también, como que si son muy rápido aumentás el margen de error. Claro. Yo creo que es al revés, pero bueno. Entonces, nada, bloque alto más ataque rápido como primer arma, ataque secundario, que esto ya es un poco más complejo para el que escucha, pero es como las famosas transiciones, el enganchar el ataque rápido con la ofensiva preestablecida, sin ese break de 2-3 segundos que históricamente se usó y se usa en el básquet, que vos ves que el base va al medio de la cancha, pide la jugada. Bueno, nosotros evitamos eso la mayor cantidad de veces, porque lo que queremos es anticipar. Nuestra palabra es anticipar, en defensa y en ataque. Es medio complicado esto, pero bueno. No, es clarísimo. Sergio, encima no puedo hacer señas acá, ¿viste? Termina el Mundial, regresan acá y te topás con la repercusión que tuvo el Mundial, que por supuesto ya tenían registro, estaban en China, pero estaban al tanto de todo. Pero una cosa es China y otra es acá el presidente, audiencias. ¿Te sorprende? Yo no, me sorprende y me supera. ¿Te supera? Me sorprende y me supera. Yo he ido a comer en un restaurante acá en Buenos Aires y ha parado la gente del restaurante a aplaudir. Pero en serio, no sabes qué hacer. O sea, empezás a mirar para todos lados como diciendo, capaz que entró atrás mío, qué sé yo. No sé, Luis Miguel o alguien. ¿Y qué hiciste? Buenos Aires. ¿Qué hiciste? Y nada, saludás así. ¿Te paraste? Medio colorado y saludás para el costado. No, apenas entraba. Y la gente en la calle y los medios, que ya, viste, encima nosotros no somos muy... yo soy medio cara dura y vengo y charlo, pero no estamos acostumbrados. Yo en un momento que se apareció en polémica en el bar, ¿me entendés? O sea, digo, ¿qué hago sentado? No entendía nada. Claro. Y Germancito Beder, que es nuestro prensa, que es un crack, me dice, dale Sergio, aprovechemos que este es el momento del básquet, digamos. Y encima los jugadores se bajaron todo en Europa, me dejaron... ¿Qué te dejaron? Yo estaba Marco, Delia y vos. Sí, y Luis recluido, que se quedó una semana más en China y cuando vino se encerró con 4 llaves. El traidor. Y me dejó solo a mí, pero es impresionante. Vos sabés, dirigí yo lo llamaba los Rolling Stones porque era ir con Ginóbili, Nocioni, Oberto, todo eso. Movíamos multitudes, era impresionante, era ir a un hotel y capaz que estaba la cuadra cortada. Pero la repercusión post-mundial o post-Juego Olímpico, cualquiera de los torneos grandes, como esta, y lo que se identificó la gente con este equipo, nunca lo vi en mi vida. Y me animaría a decir, no lo vi en ningún otro deporte que no sea el fútbol, obviamente, cuando logra un suceso de los grandes. ¿Y ahora? Nunca vi. ¿Y ahora? ¿Y ahora quién? ¿Qué? ¿Qué toca? Y es un año olímpico. Pero mucha gente va a creer que el equipo... y sí, bueno. Además, el torneo olímpico es más difícil. Sí. Son 2 equipos. Ya era tremendamente... Que ese es un tema que no tocamos, que era el estrés que durante el Mundial de no jugar solamente tu torneo, sino estar esperando que el otro no lo haga un poquito mejor que vos, porque si no... Brasil, Venezuela, República Dominicana, además no era Sudamérica, era América. Y después empezó a ver, ¿y si pierde Estados Unidos? Pero al principio era Estados Unidos, campeón del mundo, queda una plaza sola para América. Y éramos nosotros, Brasil, Canadá, Dominicana, Venezuela. Encima va a Brasil, le gana a Grecia. Claro. Y wow. Ya viste, te lo imaginabas a Brasil en los Juegos Olímpicos afuera y después Venezuela va y le gana no sé a quién y se clasifica. Sí, Dominicana también. Es dominicana. Decís, che, loco, ¿qué pasa acá? Todos los americanos ahora estamos... Y era estresante 100%. Pero nada, ahora hay que ir al Juego Olímpico a competir de la mejor manera, como hacemos cada vez que vamos. Y nosotros sabemos que obviamente ahora se sumó un montón de gente. Por eso yo cuando termina el Mundial... En la zona mixta hablo de ganar la de plata y no perder la de oro. Claro. Pero lo hago primero porque lo siento así.
Y segundo, porque yo, en 3, 4, después que ganamos la Serbia, te diría, empecé a pensar, acá se está sumando un montón de gente a seguir esto por primera vez en su vida. Como yo en algún momento me sumé a las Leonas o a los Pumas o al fútbol sala, qué sé yo. Claro. Y digo, acá hay que ser responsable cuando hablemos porque viste, hay que poner las cosas en su lugar. Y para el básquetbol haber conseguido una medalla de plata fue increíble. Y habrá que jugar con la presión. Fuimos al Panamericano antes del Mundial con el mismo equipo justamente por eso. Para esto, claro. Porque el equipo, esta camada joven, cualquier cosa que hacía caía simpática, pero no nos pedían nada. Claro. Al no estar Ginóbili no nos pedían nada. Y fuimos al Panamericano con este equipo porque sabíamos que si íbamos con el mismo equipo del Mundial, éramos automáticamente el más grande candidato a ganar la de oro. Y necesitábamos sentir un poco esa presión. Y la verdad que nos sirvió un montón. Coach, un placer tenerte acá. Lo mismo para mí. Muchísimas gracias. Sergio Hernández estuvo con nosotros aquí en la mañana de CNN Radio.